Bienvenidos amigos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila con Guillermo y Jackie Jokish. Es un gusto que estén nuevamente con nosotros para poder compartir lo que el Señor tiene para cada uno. Dios les bendiga. Hola mis amiguitos lindos, ¿cómo están? Pues aquí agradecidos con Diosito que nos permite nuevamente estar aquí para compartir la palabra de Dios que por su gracia y su misericordia nos está enseñando. Ahora bien, el tema de hoy es los celos y la envidia entre hermanos atrae un espíritu errante. ¿Qué es un espíritu errante? Errante, estamos hablando de una persona que está equivocada, que está haciendo mal, que está tomando decisiones malas, perversas, pero también es en contra de su propia vida. Va de lugar en lugar y es una persona que no se establece. Pastor. Me llama mucho la atención y le voy a decir por qué. La palabra errante. Porque aquí en los países de habla inglesa, dicen cuando van a ser mandados, dicen errants. O sea, eso quiere decir mandados. Pero en castellano o en español se dice errante. Errante es aquella persona que no sabe para dónde va, ni de dónde viene, ni qué es lo que acontece, sino que es una persona que está viviendo, llamémoslo de esta manera, como al día, por decir así. Una persona que vive al día, que está pasándola únicamente. Fíjense que el espíritu errante, y aquí tenemos en nuestras notas, dice que puede aparecer en las personas de maneras diferentes y en etapas distintas de la vida, ya sea por falta de conocimiento o por falta de una guianza. O sea que tiene que haber una guianza paternal y maternal, una guianza familiar, para que los hijos o las hijas no se conviertan en personas errantes. Dice aquí en nuestras notas, como decía, Dios nos llama a tener conocimiento. Por eso vamos a tocar este tema un poquito a profundidad para ir entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Mire, este espíritu errante nos permite ver que hay mucha inmadurez. De hecho, cuando los hijos pelean constantemente, es en la niñez, se supone, ¿verdad? Porque ya han aprendido a manejarse mejor poco a poco como hermanos. Y también puede notarse usted que ya cuando son jóvenes adultos o adultos y están atrapados por este espíritu errante, que quiere decir inclusive mendigo, sí, está mendigando la atención constantemente a través de decisiones totalmente desvalorizadas. Se siente rechazado, siempre habla del pasado y el tiempo de ahora no lo valora, porque cree que lo que está viviendo actualmente podría ser mejor. No ve una necesidad de cambio porque no se evalúa para saber si es que está haciendo bien o está mal, porque se guía por sentimientos, por emociones, se guía por impulsos y cree que lo está manejando de una manera correcta. No toman decisiones de establecerse en ninguna parte y por eso son errantes, van de lugar a lugar, pero cuando se cambian de lugar a lugar siempre hay cosas que pierden en el camino. Óigalo bien, pierden en el camino. Y uno dice, ay, es que ¿por qué tomé esto? Pero ya cuando pasa el tiempo, piensa que está mejor donde está. Sin embargo, lo que perdió no se puede recuperar. Ahora, si nosotros pensamos que esto se está manejando con verdades a medias, ¿ok? No habla
con toda la veracidad de los hechos, porque siempre como que camufla las decisiones que hace, que comete. Pero hay algo bien importante que a mí me preocupa, que como creyentes, como cristianos también podemos estar errantes. A veces vamos de iglesia en iglesia. Mire, yo no juzgo, pero sí ha pasado y aún a nosotros nos ha pasado, porque todavía no encontramos en el lugar en el que específicamente nos quiere el Señor. Eso no es errante. Errante es que siempre ve lo malo, siempre ve lo negativo, siempre está con exigencias. La iglesia, el pastor lo podría hacer mejor, ¿por qué no lo hace así? Tiene un espíritu muy crítico y, como decía también, es negativo. En su mente no vienen ideas de bendición, sino más bien de estar en el lugar equivocado. Pastor. Y aquí me llama la atención a mí una cuestión, y es que los errantes, o las errantes, porque no solamente es un adjetivo para los varones, sino que también para las damas, los errantes tienen una mente imaginaria. Viven en un mundo, me podría yo poner a pensar, en un mundo como que están en el éter, como que están volando, como que están pensando en maravillas que realmente no existen, ¿verdad? Y aquí podemos llegar a pensar, y definitivamente puede ser así, podemos llegar a pensar que tenemos una maldición, que aquellas personas que son errantes tienen una maldición. ¿Por qué? Porque puede ser una maldición heredada, puede ser una maldición por algo que se hizo, una maldición que viene a través de las diferentes herencias por medio del ADN, y estas personas pasan vagando en ese ambiente, exageran las cosas, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta eso, que hay personas, los errantes, exageran las cosas, pero en la actualidad tenemos nosotros que buscar estar en un ambiente real, en un mundo real, porque eso es lo que nuestro Dios quiere en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que caminar por fe. Hay personas que se casan por cuestiones y por asuntos materiales y no por el sentido del amor real que le deben de tener a aquella persona con la cual unieron su destino. Y también hay personas que su pensamiento, hablo del pensamiento errante, nunca se asienta y viven como niños, porque cuando uno es niño, uno imagina cosas, ¿verdad? Cosas que pueden existir, que no pueden existir, ¿verdad? Andamos escarbando en la tierra diciendo que vamos a encontrar un tesoro, ¿verdad? Todas esas son ilusiones. O pasamos por un lugar donde ladran muchos perros y decimos, mis perros me están recibiendo porque ven que yo estoy llegando, ¿verdad? Esos son los pensamientos normales y naturales de un niño. Ahora las personas errantes las vamos a ir detallando poco a poco en este día. ¿Okay? Entonces no se adaptan al hogar, ¿verdad? No se sienten felices donde están. No se sienten amados por sus padres, ya sea por cualquier circunstancia. Tal vez están en un ciclo vital de la familia en que el padre está muy ocupado, queriendo trabajar, y la madre está queriendo ser la guía para sus hijos. Entonces no tiene un tiempo específico para cada niño. Y hay personas o hay seres humanos que son un poco más sensibles que otros, y esa es nuestra labor. ¿Cuál es la labor como madres o como padres? Fortalecer a nuestros hijos para que puedan ellos equilibrar lo que es de la carne, lo que es la mente, lo que es el alma y lo que es verdad. Entonces vamos a aprender a determinar. Eso es un regalo que podemos hacer a nuestros hijos. Y no es que la carne es lo peor de la vida, no, pero están las emociones, las sensaciones, y no por eso, si yo siento que nadie me quiere, ¿es verdad? No, sí te queremos. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te estás
comparando con la hermana más chiquita, es que ella todo justo le dan. Bueno, todo eso se hace dentro del hogar. A veces estamos apercibidos, a veces no estamos apercibidos, pero definitivamente tenemos que tener claridad que nuestros hijos necesitan entender cómo es esto, porque si no, van a pasar errantes. O nosotros mismos fuimos errantes, huyendo de algo. Y para eso vamos a ir a Génesis 4, pastor. Aquí vemos en Génesis 4, y voy a comenzar a leer desde el número 3, voy a comenzar. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, fíjese bien, le dice Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hasta aquí quería llegar para continuar. Mire qué delicado. Este tema es bien delicado porque imagínense que eran los primeros hijos de Adán y Eva. Con los primeros hijos uno siempre tiene una gran ilusión porque no sabe ni cómo hacer las cosas. Ellos, si bien es cierto, sabían definitivamente que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, no entendemos si ellos transmitieron esta verdad a sus hijos. Pareciera que no. Porque a raíz del pecado, ellos ya vieron la corrupción de la tierra. Empezaron a ver, antes no había putrefacción en la tierra. Entonces, definitivamente vemos aquí quizás, me puedo imaginar, Adán y Eva estaban tristes porque perdieron la completa presencia del Señor. Tal vez uno se fijó más en un hijo, el otro se fijó más en el otro hijo, y como que eso permitió que existiera una diferencia, que ellos sintieran realmente una diferencia entre el trato con el uno y el trato con el otro. Pero esto es la obra del enemigo. Cuando nosotros podemos notar que esto pasa en las familias, en la mayoría siempre dicen, es que hay un hijo el preferido. Es ese tu consentido. Es que por ese, sí, todo lo que... No es así. Y yo le tengo que decir como madre que no es que existe un hijo preferido. Quizás uno siente un afán por uno de ellos por la necesidad de cada uno. Eso es. Y quizás los que no están dentro del corazón de la madre, porque no pueden ver, piensan por la maldad del enemigo que son los mal queridos. De hecho, Caín lo hizo. Y mire, aquí no es que fue error del padre, no. Aquí fue porque hablamos del Dios Todopoderoso que estaba recibiendo
un altar de adoración. Esto no es otra cosa que la verdadera adoración. Cuando nosotros vemos que en la iglesia hay personas que verdaderamente adoran y que están metidos con el Señor porque están agradecidos desde el desayuno como poco, desde que tienen respiración, desde que tienen la oportunidad de hablarle al Señor, entonces vienen con un corazón dispuesto porque se ha manifestado con humildad ese sacrificio, por decirlo así, sacrificios de alabanza a la casa del Señor, ¿ok? Pero cuando hay personas que no han entrado a esa oportunidad, porque esto es voluntario, amigos, nadie te exige, pero sí el tener un corazón contrito y humillado es una decisión personal. ¿Y quién nos enseña esto? Es el Espíritu Santísimo. Es el Espíritu de Dios el que nos manifiesta en la Santa Palabra, que dice que al corazón contrito y humillado nunca apartará el Señor. Y aquí vemos que ¿cómo supieron ellos de que a uno el Señor lo aprobaba y al otro no lo aprobaba? Porque usualmente cuando hacían el fuego del altar que ponían para honrarle a Dios como lo mejor, lo más hermoso, de hecho Abel estaba dando lo más escogido, lo más preciado. Y Caín, a unos dicen que daba porque él era el que tenía frutos y por decir, el sembrador, no daba lo mejor, daba más o menos. ¿Y cómo llegamos a la iglesia? Así, a veces más o menos, esperando que más bien baje del cielo lo que mi corazón necesita. Pero no es así, buscad a Dios y ved cuán bueno es el Señor. Dichoso es aquel que se acoge a Dios. Entonces no podemos esperar que la presencia del Señor sea sanando tu corazón si no llegas con ese nivel. Bajaba el fuego del cielo y quemaba, se manifestaba con la presencia, con el fuego de Dios y se consumía el altar con lo que hayan ofrecido. Con Caín no sucedía así, pero con Abel sí. Y el Señor le dice, ¿acaso por qué te entristeces? ¿Por qué te enfureces? Mire, una comunicación muy abierta. Pero él no reconoce, y aquí está lo negativo de este espíritu errante. No reconoce que está hablando con el Dios Todopoderoso que sabe lo más profundo de su ser. Y cuando no reconoce lo que debió haber hecho, cae en el asesinato. Asesinato a su hermano y le contesta mal al Señor, y yo no soy guarda de mi hermano, y ¿por qué me preguntas? Y con una altivez, y eso sí, ese espíritu errante es muy soberbio, altanero, se cree que siempre tiene la razón. No es que por si acaso yo tengo la razón, es así. Y lo peor de todo es que viene una maldición de destrucción, y eso mismo, errante, no va a tener el fruto en ningún lugar que vaya de la tierra. No va a tener satisfacción de la vida. No va a haber un ambiente familiar porque él huyó. Caín huyó de su familia, de su tierra, de su familia, por decir así, del cariño. Porque sí, nosotros como padres debemos señalar a nuestros hijos, aunque ya estén adultos, si vemos algo que no está bien, con la mayor prudencia, con el mayor amor, pero no podemos quedarnos callados. Si esto estaba sucediendo, ¿dónde estaban Adán y Eva? No lo entiendo. Sin embargo, aquí vemos que Dios se hace cargo de regularizar perdón. Y aquí tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor. Dice así en el 4:16. Salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. O sea, lo que acaba de explicar mi esposa, precisamente él salió del cariño, de la cobertura, del amor,
de aquel sentimiento de familia que podía existir. Cuando hablamos de errante, voy a ampliar un poquito en esta palabra, se refiere a alguien que anda vagando, alguien que se mueve sin un lugar fijo, sin un hogar o sin un destino claro, sin un lugar específico hacia donde está yendo. También puede significar una vida nómada, fíjese, o una situación de extravío como una oveja perdida. ¿Verdad? Fíjese qué interesante esa definición, como una oveja perdida. ¿Cuántas personas no están como ovejas perdidas en el ambiente espiritual, en el ambiente del Señor? A veces también se utiliza para expresarse o describir a personas que han sido expulsadas, que han sido sacadas de su hogar y condenadas a vagar, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en una expresión que es bastante común y no me agrada mucho, ¿verdad? Que dicen judío errante, ¿verdad? Porque el pueblo judío tuvo que andar errante durante siglos y siglos y todavía hay judíos que están errantes. Ahora bien, regresando a Caín, vemos que él tiene celos en su corazón. Tiene celos de la persona por la razón que sea. Y aquí fue el caso. Y mi esposa explicaba que Abel llevaba la mejor ofrenda. Y al llevar y ofrecer la mejor ofrenda, el humo que salía de esa ofrenda era mucho más intenso, mucho más, por decirlo, fuerte de lo que Abel hacía cuando llevaba a cabo la ofrenda para Jehová, para nuestro Dios. Mire, qué importante es saber también que al lugar que huye, a la tierra se llama no, y quiere decir errante, nuevamente. Y si vamos a ver un sinónimo, la persona errante, como decía el pastor, es vagabundo, menesteroso, mendigo, mendigando amor por todo lado, nunca logra tener lo que anhela, desperdicia las cosas porque realmente no las valora. Y aunque nosotros podemos notar que hay gente que se autoexilia, a veces no es solamente por las circunstancias de celos, de rabia, de enojo, de menosprecio, de sentirse menospreciados, rechazados, sino también porque hay cierto nivel de codicia ahí. Quieren tener ese nivel de sacrificio que el otro tiene. Y también quiero decirle que no solamente se mata como lo hizo Caín, se mata con la boca. Las calumnias, las groserías, las injurias, las mentiras, los fraudes, y empezamos a hablar mal del uno y mal del otro. Y yo le tengo que decir que cuando nos encontramos con una congregación así, definitivamente entró el enemigo ahí. Porque poco a poco van a ir las personas saliendo de esas áreas, saliendo de esas congregaciones, porque no sienten la presencia del Señor. Y no se trata de que estén en pecado, sino que más bien no hay una ordenanza desde las cabezas para no estar en ese proceso. También es falta de enseñanza, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? No se sienten anclados en una congregación porque no, o en la misma familia, porque ven que todos son insensatos, que todos dicen una cosa hoy día, mañana dice otra, papá hoy día dice que le quiere a mamá, mamá dice que quiere divorciarse, que no se quieren, pasan en peleas, en cosas insensatas, y no me sorprendería que Adán y Eva hubieran estado así. ¿Quién tuvo la culpa? Tú tuviste la culpa. Tú dijiste, tú hablaste, tú comiste y la serpiente te engañó, y bueno, y así. Entonces,
vemos que Caín contesta mal. Era ofensivo, una mirada hostil, déjeme pensar. Era agresivo, era asesino, pero sobre todo no era sincero, no era real, no transmitía el dolor que realmente él sentía, porque Dios le dijo: si no hacéis tú lo bueno, también no vas a, ¿acaso tú también no recibirías la aceptación y el beneplácito, como usted le quiera decir? Y el Señor le da la clave. Si haces lo bueno, si haces lo correcto, si decides no murmurar, si decides callarte y dejar que Dios juzgue. Mire, hay veces en que las personas no están maduras, no estamos maduras al respecto. Y cuando es necesario hablar sobre algún suceso que estás pasando en la iglesia, yo no hablo. Pero resulta que ahí había una persona que le gustaba enamorar a todas las chicas, pero nadie dijo nada. Y después una sale embarazada. ¿Por qué fue? Por negligencia en el manejo de las circunstancias que eran obvias. Ahora, cuando hablamos de calumnias, de mentiras, estamos hablando de falsedades, de fraudes. Estamos hablando de perjurios, de difamaciones, de mentiras que se están dando solamente para yo levantar la apreciación por mí. Y las personas que no tenemos o que no tienen ese discernimiento creen que está bien, que está correcto. Ay, qué bueno que me avisó. Ay, qué bueno que me dijo. O el mismo liderazgo empieza a decir mal de uno, mal del otro. No, y eso se supone que es en confianza, que eso es un secreto seguro a voces, pero Dios lo oye todo, Dios lo conoce todo, y el Señor está llamando. Por favor, no entres en este proceso de huida del mismo lugar de tu casa. Si tú te sientes mal con tu papá, con tu mamá, por favor, háblales. Ah, es que le tengo miedo. Bueno, no, escríbele una carta, manifiesta qué te está pasando. No te quedes callado, no planifiques algo negativo, sabiendo que puede haber una intervención, por supuesto, divina a tus padres. Si no te entienden o no te entendieron, provoca ese momento de comunicación, ¿verdad? Porque no vas a estar como mendigando, como menesteroso, como en las calles sin tener un apoyo de nadie, porque sí me da mucha preocupación la soledad. Hoy en día vemos muchas personas solas, jóvenes solos, que han dejado sus casas, han dejado sus padres, pero no quieren vivir en sus hogares de origen. Y ahora bien, se pueden desplazar, pero se van desplazando de un lugar a otro sin anclarse en la verdad. Ánclate en la verdad, porque el Señor es nuestra roca eterna y Él nunca nos va a abandonar, pastor. Ahora bien, yo quisiera que tomáramos en cuenta también de que, como acaba de explicar mi esposa, cuánta gente vemos errando, que anda errante en el transcurso de nuestros días, por los diferentes lugares en los cuales nosotros nos estamos desplazando. Cuánta gente que conocemos entra y sale de proyectos porque está errando. Anda probando una cosa, después se arrepiente, después se sale, ¿verdad? Y no está firme en lo que se ha propuesto. ¿Cuánta gente tiene tantas ideas, tantas ilusiones? ¿Cuántas personas andan de fugitivos por a veces razones? No vamos a culpar aquí a nadie. Ahora sí quiero mencionar que es muy importante que en el Nuevo Testamento se menciona a los espíritus errantes, que eran los espíritus impuros. Amén. ¿Ya? Y estos impuros, estos espíritus impuros, después de salir de una persona, andaban errantes buscando un lugar donde descansar.
Y esto lo podemos ver nosotros en Lucas 15. Déjenme escarbar aquí en nuestra Biblia, perdón. Lucas 15. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a ver, ¿dónde está Lucas? Que no se me pierda. Y aquí vemos que el espíritu, pero aquí hablamos de demonios, ¿verdad? Sí. Salen, quieren regresar, están en el desierto, porque mire, estos espíritus inmundos no llevan a las personas a lugares seguros, sino a lugares desérticos, a lugares de peligro, de inseguridad, a lugares en los cuales los jóvenes no tienen ningún apoyo y los padres también se han atenido, aunque ya están grandes. No, eso no es cierto. Los hijos siempre van a necesitar una palabra de sus padres, aunque ya tengan 50 años. Ahora bien, como decíamos, vamos a ver lo que nos dice Lucas 15, empezando del 11. Usted conoce bien esta porción de la palabra. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que era lo peor que le podría haber sucedido a un descendiente del pueblo judío, ¿ya? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Voy a llegar hasta aquí para que mi esposa nos explique y amplíe un poquito más. Mire, la verdad es de que nosotros entonces notamos que también en el Nuevo Testamento tenemos un hijo errante. En esta situación notamos que él dice, yo no aprecio las cosas que mi papá me da aquí. Yo quiero ir a ver la vida. Quiero ir a conocer el mundo, porque eso es lo que él realmente quería. Él estaba como huyendo, puede ser, imaginémonos un poquito, que tal vez igualmente pasaba alguna discordancia con su hermano mayor, ¿sí? Porque nos hace notar más adelante en la palabra que el hijo siempre estaba pegado al padre, que el hijo trabajaba para el padre con sus bienes, que el hijo quizás era no voy a decir el más reconocido, pero sí el que había aprovechado aquellos bienes que tenía papá. Y puede ser que este hijo se haya vuelto un hijo consentido. Por eso en la palabra de Dios dice que el hijo consentido avergüenza a su madre. Imagínese usted. Y es tristeza del padre. Pero notamos que aquí hay una actitud muy diferente. Sí, este hijo pródigo era inmaduro. Definitivamente. No valoraba las cosas espirituales. Dijo, yo me voy. Aquí podemos decir que son las ovejitas las perdidas, las que no les interesa mucho, sino que quieren irse a dar una vuelta al mundo a ver cómo nos va. Y de hecho que hay una pérdida. Y eso tenemos que tener claro. Como personas maduras y adultas, tenemos que saber que dice en la palabra de Dios, apartados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. ¿En cuántas ocasiones? Siempre. No me voy a apartar de Dios para querer salir con la mía en cualquier problema familiar. No te puedes apartar. Si tú te apartas, te vuelves un errante.
y entras en una área desértica pensando que Dios te va a respaldar y no te respalda. Está la pérdida de que el hijo se va, ¿ya? Pero también el hijo le toca pasar de todo. En principio debe haber tenido miles de amigos porque les pagaba a los amigos para que estén en la misma fiesta. Sin embargo, al final, nuevamente se queda solo. Pero aquí hay en el Nuevo Testamento una palabra muy hermosa. Volviendo en sí, lo que no le ocurrió a Caín. Aunque estuvo presente Dios preguntándole, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Estaba ahí un cuestionamiento porque Dios sabía bien lo que pasó, pero le estaba proponiendo, ven y dime la verdad, arrepiéntete, yo te puedo salvar. Pero él dijo que no y empezó también a despreciar las cosas divinas. Imagínense esa altivez tan grande de espíritu. Pero en cambio aquí, el que dice, volviendo en sí, ¿quién le hizo volver en sí? El Espíritu Santísimo. ¿Cómo le haría volver en sí? Nosotros desconocemos, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado, el que nos guía a la verdad. Y viene este Espíritu Santo maravilloso y actúa y él empieza a recordar los amores, las bendiciones que tenía en la casa. Y de tal manera sucede que él deja de ser errante. Cuando se acerca al padre venía todo sucio, maloliente, de los cerdos llenos de mugre, ni se habrá bañado quizás, pero el padre le abre los brazos y hasta le besa en el cuello. Sé que no le importaba tu mugre. Y eso es nuestro Dios maravilloso. No importa la mugre que tengamos, que vengamos trayendo, con quien te contaminaste, porque le digo, cada vez que se mueven de lugar en lugar, de situación en situación, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí, no, y piensan, todos son culpables menos ellos, entonces tampoco viene esa naturaleza de discernimiento. Porque una mente así está entenebrecida, no pueden ver, ¿verdad? No pueden percibir, simplemente quieren hacer lo que ellos quieren hacer por sus impulsos, desprecia lo santo, lo bueno y aún toma por desprecio su vida misma. Ahora llegó el tiempo y llegó el momento del hijo pródigo y llegó. Y la bendición fue que su padre le recibe con tanto amor. Su padre salía, déjeme pensar, a la vereda del camino, a ver si por ahí tal vez venía el hijo. Por ahí tal vez venía Dios trayéndole a su hijo. Si por ahí, por alguna situación, el hijo se aparece. Mire qué gran amor de nuestro Padre Celestial. Y asimismo debemos de ser con nuestros hijos terrenales y aún con las ovejitas de la iglesia. Jamás empecemos a recriminar por qué te fuiste, por qué fuiste esto, por qué no. Es que tú estás en ese pecado, hijito, ya dejas de ser mi hijo. No. Del amor incondicional. Ore, interceda, porque yo sé que este papá debe haber estado intercediendo. Y cuando llegó lo abrazó tal como es. Y luego lo viste, lo bañan, le pone anillo en el dedo, que eso es figura de autoridad. Todo se lo devolvieron a este hijo precioso. Pero por la envidia, por los celos, por el autodesprecio de su llamado, de su casa, él llegó a ser mendigo, siendo hijo del, por decirle así, un gran acaudalado que debe haber sido el papá. No, me importa la plata, me importa la ganancia, yo quiero ser reconocido, yo quiero tener muchos amigos, yo quiero conocer lo que no me has enseñado, papá, porque como esa tu religión no me enseñaste. Yo quiero ir a ver lo que brilla por allá, lo que brilla más allá, y todos esos brillos son del enemigo y huelen a azufre. Cuando regresamos a casa, tengo que decirle que hay un gozo sobrenatural de parte del Señor y debería ser también de nuestro corazón. Aquí yo quisiera mencionar, pues definitivamente, este es un ejemplo de
un espíritu errante que quería salir a conocer el mundo. Pero dentro del espíritu errante del hijo pródigo podemos darnos cuenta de que ha de haber sido una situación de una persona celosa, de una persona que quizás se sentía de menos, se sentía rechazado, rehusaba arrepentirse, se mentía a sí mismo, no tenía unidad con su hermano, no tenía coinonía, no se comprendían o no se querían comprender o existían celos ahí de por medio, ¿verdad? Y también él ha de haber dicho, yo hago todo bien, yo soy bueno, yo no me equivoco. Los errantes en su mayoría son personas arrogantes y vagan, y lo voy a decir de esta manera y tomen para usted esta frase. Los errantes vagan con su orgullo. Ellos andan vagando con su orgullo a cuestas y un orgullo que realmente no lo pueden tener porque no tienen norte. O sea, lo decimos de una forma clara, no tienen norte, no tienen capacidad de mantener una línea recta que los va a llevar a cambiar y a tener una vida dentro de los parámetros, ¿verdad? Y no les importa lo que obtienen, lo que les dan. Si hoy tengo, hoy me como, hoy me gasto y mañana, pues mañana ya veremos qué es lo que sucede. En la Biblia tiene varios significados la palabra errante, ¿verdad? Como una vida, llamémoslo así, una vida nómada y también una vida de castigo divino o de extravío, pero siempre está implicando en la palabra un movimiento sin un lugar o un destino fijo o un destino establecido. Lamentablemente, mire, por falta de luz, de enseñanza, mi pueblo perece, dice la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar mucho, mucho sobre la palabra de Dios, porque eso nos revela el propósito que Dios tiene en tu corazón, en tu futuro, ¿verdad? Porque a veces estamos grandes y despreciamos cualquier cosa, o a veces también el liderazgo puede llegar a tener hasta celos, hasta envidia. ¿Por qué? Porque se compara. Y nadie se debe de comparar. No soy más grande ni más pequeño que nadie. Todos somos hijos de Dios. Pero ¿por qué no tienes esa satisfacción? Porque te falta la unidad con tu Padre y la revelación de quién eres tú. Si tú tienes ese tiempo especial con Dios, ese tiempo de oración, ese tiempo de rendirte, cada vez que tú te rindes, el Señor manda su aprobación sobre ti, porque de eso se trata, que es la adoración, rendirse delante de Él. Todo lo que tú eres se tiene que rendir y es en amor. Nadie te exige, aquí no hay ninguna ganancia económica, sino más bien la ganancia de estar cerca de nuestro Padre Celestial. Ahora, siempre nos convoca en los dos casos a buscar la franqueza. Porque como comentábamos, el primer caso no quiso decir lo que realmente había pasado, Caín. Y en este caso, sí, en el caso del hijo pródigo, él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Él ya no llegó con miramientos, se le acabó en el lugar de los chanchitos, se le acabó la soberbia, se le acabó cualquier altivez de espíritu, se le acabó cualquier pelea con los hermanos, se acabó todo lo que el enemigo le había puesto como pretexto carnal para irse de la vida loca. Mire, yo le tengo que decir con temor y temblor, mucha gente se establece en la vida loca.
aún siendo creyentes. Porque el ser creyente no te garantiza que tú tengas la unidad con Dios si tú no la buscas. Eso es busca. Busca con todo tu corazón al Señor. Y si es que tú lo hicieres, vas a encontrar el pronto socorro de nuestro Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablar con franqueza. ¿Pero qué quiere decir? Que no vamos a estar culpando a nadie. Si algo vamos a hacer, vamos a empezar. Hijo mío, ¿qué te pasa? Mijito, ¿por qué estás haciendo esto? Tengo un testimonio que me pareció muy importante, porque en una ocasión una mamacita y un papacito estaban muy desesperados porque el hijito varón se había ido de ir a tomar licor con sus compañeros y llegó todo borrachito. La mamá, por supuesto, no, hoy sí le vamos a castigar para toda la vida, no esto y no esto. Y el papito también, porque esos son los primeros impulsos, la carne. Pero cuando hablamos del Espíritu, el Espíritu de Dios tiene que llevarte a una comunicación abierta. Mijito, me siento mal porque te veo así, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te llevó a tomar estos licores? Mijito, si tú eres grande, tú eres bendecido, tú no eres para este camino, mijito. ¿Me entiendes? Muy difícil, pero con franqueza. Aquí no se tiene que decir mentiras, porque en estos problemas, si usted empieza, ay, no, es que yo de pequeño nunca tomé, mentira. De joven tampoco tomé, mentira. Entonces nosotros tenemos que hablar con sinceridad, desde lo más grande que usted tiene, que es su corazón, donde está nuestro Señor. Vamos a leer Proverbios 10 del 18 en adelante. Nos dice así: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Vamos a ir también a Levítico 19, desde el 16 al 17. Señor, ayúdame a encontrar Levítico. Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Vamos a ver, del tercer libro de la Biblia, Levítico 19. Levíticos 19. Del 19, del 16 al 17. Se pegan las páginas por veces. Sí, se pegan. Entonces, vamos a ver, 16 y 17, dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén. ¿Qué dice? Amén. No podemos estar en rencores, porque simplemente dejamos de sentirnos felices en la congregación, en la familia, en la iglesia, donde usted se mueve, aún en el trabajo. Por eso es que tenemos que aprender a ser disciplinados, amigos, y eso tiene que ver con la ayuda constante de Dios para que dejemos los hábitos malos. Seamos entregados primero a buscar de Dios, a usted estar reconciliándose con el Señor. Si hemos pecado todos los días, mira, hay un montón de ataques, de oportunidades, pero nosotros sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si algo le ataca y usted consciente en oír la mentira, el chisme, o en estar medio hablando mal de más con alguien para hacer daño, para que usted se vea como la estrella de cine, le tengo que decir que abogado tenemos en Cristo. Delante de la corte celestial está el juez justo, que es nuestro Padre. Y solamente declararlo. Vamos a orar un momentito de esta manera, ¿les parece? Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús venimos aquí unidos y convenidos. Señor, ciertamente aquí todos hemos fallado, todos hemos pecado, Señor. Pero yo te pido que nos permitas ingresar a la corte celestial por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y tu sangre bendita. Delante de la corte celestial donde está el juez justo, donde está el juez que conoce todo, que sabe todo, y que de él nada se escapa, no para destruir, sino para liberarnos, para santificarnos, para cambiarnos, para eliminar el mal que nos quiere destruir. Señor, yo vengo en el nombre de Jesús trayendo todas esas palabras necias que habremos dicho de nuestros hermanos, de nuestra familia. Señor, todo eso ha hecho que no nos sintamos identificados como familia, que podamos dejar la familia y votar la familia como cualquier cosa y consideramos aún los amigos como mejores que familia. Esas peleas en casa, esos insultos, Señor, de los padres y los hijos solamente repiten y en algún momento dicen, ya no me quiero estar en esta casa, me quiero ir, cuando tienen la edad suficiente o antes se van. Pero, Señor, igualmente sucede en la iglesia. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que esto sí sucede, Señor, porque de ahí viene el arrepentimiento genuino. Si no reconocemos, no hay arrepentimiento genuino. Y aunque yo no me arrepienta genuinamente porque no entiendo bien, yo le pido a mi Espíritu Santo bendito que me lo explique. ¿En qué he fallado, Señor, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposo, en la familia, aún en el lugar de trabajo? ¿En qué he fallado, Señor? Por favor, guíame con tu Santo Espíritu Divino, con el que nos exhorta y nos lleva a toda verdad, Señor, por favor. Pero te pido también, Señor, que por tu sangre bendita nos permitas estar a cuentas contigo, que nos laves con tu sangre nuestro corazón, que en lugar de ser un corazón malévolo, orgulloso, soberbio, tú cambies, Señor, y que podamos ser mansos y humildes de corazón. Cada día más, cada día debemos rendirnos, porque es ahí que nuestro Señor está viendo el corazón contrito y humillado que no aparta jamás. Señor, permite que lo que estaba torcido se enderece, que lo áspero se allane, todo monte sea bajado, todo valle sea levantado, Señor, todo lo negativo se elimine. Y, Señor amado, que venga la verdadera restauración. Sí, Señor. Solo podemos confiar en ti y no queremos ser ni mendigos, ni vagabundos, ni errantes, porque tenemos casa. Es la casa de nuestro Señor que está con nosotros. Este ha sido su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Los esperamos el próximo viernes a través de este mismo medio y a esta misma hora. Que el Señor les bendiga. Un abracito. Hasta la próxima. Si Dios